Hola de nuevo amigos, creo que es el capítulo 10 ya, entonces ya tengo tantos que voy perdiendo la cuenta. Estamos otra vez con el tema del origen de nuestro pueblo, la segunda parte. Y bueno, yo creo que después de todo lo explicado, creo que hemos montado ya unas cuantas cosas que se entienden perfectamente, que no hay nada todavía muy seguro, pero aún así la gente todavía está segurísima de defender el origen de Amasí, no tiene ninguna duda, si hablas con ellos no habrá manera de discutírselo. Y es porque no solo se están afianzando los trabajos de los que vengo hablando, sino que hay más cosas. Y por supuesto, otra de las cosas que tenemos que está defendiendo ese origen Amasí, a las que nos tenemos que enfrentar, es a las pruebas de ADN. Lo que pasa es eso, que al tener unas pruebas de ADN que la gente dice que corroboran todo eso, pues ya no hay que buscarle tanta explicación, simplemente es una cuestión de fe, ¿no? Se lo creen, tiene que ser así. Estamos buscando porque sí, porque el ADN nos está dando la razón, y todo lo que estamos viendo, y estamos viendo que parece que encaja, tiene que ser que encaja, porque el ADN nos dice que sí, que es ciencia pura, ¿no? Y por eso cuando te enfrentas al tema más así te encuentras tanta reticencia y te pueden tachar hasta de loco si empiezas a rebatir cosas. ¿Por qué no? Porque todo el mundo está demostrado, está hiperdemostrado, el ADN lo dice y ya está. Pero claro, sobre el ADN lo que se ha visto es sobre todo lo que dice la prensa, pocas entrevistas que se han visto por ahí, los artículos y tal, siempre hay cosas interesadas dentro de lo que cabe. Y bueno, también se han visto las opiniones de los investigadores, pero claro, los investigadores tienen un estudio realizado y tienen sus propias conclusiones, que te están dando una interpretación, te están dando algo ya mascado y quieras o no, hay que saberlo interpretar y hay que también mirarlo con otros ojos de vez en cuando todo, porque no te puedes llevar por todo lo que te dicen, porque está todo muy podrido por lo que hemos contado siempre, por todas las mentiras de los invasores y tal, y eso quieras o no lo está envolviendo todo y lo está afectando a todo el tiempo, y eso es lo que vamos a intentar ver hoy. Voy a centrarme en hablar en torno al trabajo del que todos conocemos, el más novedoso, el que se ha hablado tanto últimamente, que es el de Rosa Fregel. Yo la voy a nombrar a ella sola, no se me ofende a nadie, es la cara visible del trabajo ese, que es una genetista de la Universidad de La Laguna, que todo el mundo conoce. Yo creo que con los análisis que hemos hecho hasta aquí y lo que hemos hablado hasta aquí, pues creo que ya estamos en condiciones de valorar todo un poco mejor, de ver si el contexto que se presenta pues lo podemos aceptar a pie juntillas, si la interpretación que se da a los resultados nos parece bien o no, y las conclusiones vemos que se ajustan a la realidad. Tenemos ya una visión un poco distinta a lo que es lo oficial y creo yo que nos va a servir para contrastar todo eso, ¿no? Porque seguro que los análisis están muy bien hechos, seguro que son todos unos genetistas de maravilla, que son unos fenómenos, que lo hacen todo genial, pero luego ya ver cómo se interpreta todo eso es otra historia, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Que también hay que tener en cuenta que estamos en Canarias, que hay un problema, o siempre puede surgir, con respecto a las muestras, que las muestras todos sabemos que son muy limitadas, que han habido muchos restos que se robaron, mucho expolio, muchos destrozos, y aparte vivimos una zona volcánica, que lo que puede haber pasado aquí de catástrofes y erupciones, pues no les digo nada, ya hemos visto una hace poco y vemos lo que hace. Así que creo yo que es un tema también a tener en cuenta, ¿no? El tema de las muestras y cómo eso puede influir en los resultados. Pero bueno, todo hay que verlo echarle un poquito de subjetividad o la suficiente para valorar todo eso sobre la marcha. Antes de empezar el trabajo, o hablar del trabajo en sí, me gustaría empezar hablando de cómo se trabaja en este campo, y para ello quiero destacar un par de detalles que los voy a comentar de boca de la propia Rosa Fregel, de una entrevista que le hicieron no hace demasiado, de la que me gustaría resaltar dos cuestiones, ¿no? La primera es que dice que, lo que estaba comentando antes, el resultado matemático de los análisis genéticos es una cosa y lo que realmente ocurrió es otra, dejando claro que la genética está bien, que tú puedes manejar en el laboratorio las muestras y obtener todos los datos que tú quieras, pero luego eso hay que saberlo interpretar. Y luego el segundo punto de lo que dijo, que también está relacionado con esto, es que los resultados genéticos necesitan un contexto para interpretarse. Es decir, que lo que se pretende con el ADN en sí no es tener los resultados, sino responder a cuestiones de todo tipo que hay planteadas en otros ámbitos, ¿no? En otros estudios, como los históricos y demás. De modo que tener las conclusiones de los estudios ADN requiere pues de una colaboración entre múltiples ramas de la investigación. Esto es muy importante. O sea, hay que tener claro que el ADN por sí mismo no nos dice nada, que tenemos que aplicarlo al entorno en el que nos estamos desenvolviendo, y eso hay que hacerlo correctamente, si no, no sirve de nada. Entonces, visto esto y dicho esto, vamos a empezar por el principio del texto para ver un poco cómo empieza, y ya van a analizar ustedes mismos al leer lo que nos vamos a encontrar. Porque miren, a modo de contextualización, el estudio de Fregel al principio nos dice que en la mayoría de las islas los indígenas resistieron la conquista europea, que la destrucción de la resistencia y la posterior colonización europea tuvieron un gran impacto en la población indígena. Ya nos está diciendo que hubieron batallas, que vinieron los soldados extranjeros y mataron a todo el mundo, que los nuestros murieron un montón de gente. Además dice que los que sobrevivieron y permanecieron en las islas se mezclaron con los colonizadores europeos, y todo esto desembocó en una pérdida cultural del idioma y de nuestra esencia, en definitiva, ¿no? O sea,
estamos en la misma situación que estábamos cuando interpretamos lo del diccionario Masig, ¿no? Estamos diciendo que de nuevo que la gente desapareció, que la gente se mezcló con los invasores, que fue exterminada, que murieron todos, que no sé qué, y nosotros ya vimos que eso no se sostiene, y nosotros ya vimos que eso es mentira. Entonces, díganme ustedes cómo les suena esto al principio de un trabajo de genética. Si por lo menos a mí me deja fatal, a mí me deja mal, me deja cao. No, vamos, es que para que vean cómo la mano del invasor está pudriendo todo absolutamente, que es lo que contaba en el capítulo, hace 2 o 3 capítulos, el esperpento tan grande que se puede montar aquí si asumimos todas las teorías que nos dejaron los de fuera. ¿Qué podemos decir? Y solo hemos visto un párrafo, ¿no? O sea, que imagínense lo que puede pasar con todo esto. Dicho esto y contextualizando un poco más el trabajo, dice que ya hay investigaciones lingüísticas que se han hecho y que esas investigaciones ya están hablando de 2 oleadas migracionales del norte de África, que aunque la fecha de que dicen las investigaciones no está clara cuándo fue que llegaron, aunque se propone el siglo VI, acuérdense, antes de nuestra era, que por lo menos lo que se ofrece aquí corrobora lo que esos trabajos proponen, que son la llegada en 2 oleadas, porque hay una distribución asimétrica de los linajes genéticos que ofrece esta idea, ¿no? De que vinieron de 2 veces. Entonces vamos a ver cómo se llegó a esta conclusión, como dice la genética, que pasó todo eso, cuándo pasó, de qué manera, porque dicen que somos Amasí y todo eso. Eso lo vamos a ver ahora. ¿De qué va este trabajo concretamente? ¿Cómo se hizo todo eso? Pues explicándolo así de un modo rápido y sencillo, se cogieron restos de 25 yacimientos en Canarias, se extrajo su ADN, se buscó el origen de ese ADN y se establecieron unos linajes o rutas ascendentes que nos llevan a unas generaciones anteriores, de modo que esas generaciones anteriores nos pueden ubicar diciéndonos dónde estaban y cuándo estaban, en qué momento del tiempo estaban en otro sitio, ¿no? Entonces así nos pueden decir, por ejemplo, un ADN de La Gomera viene de otra gente que estaba, yo qué sé, en Italia en el siglo XV, o el ADN de Tenerife viene de Arabia Saudita del siglo VIII antes de nuestra era, cosas así, ¿no? Y todo porque se va viendo una herencia de unos linajes a otros. Los linajes que se van teniendo se van representando en lo que se denominan haplogrupos. El haplogrupo es un concepto que se usa para nombrar cada linaje y cada haplogrupo se muestra como un código. Ese código es una evolución, por decirlo así, porque siempre el nombre de cada haplogrupo se compone con el nombre de haplogrupo superior o el que estaba antes de ese haplogrupo y luego se le añade pues códigos nuevos, una letra, un número, lo que sea. Por ejemplo, si hay un haplogrupo que se llama U6B1, ese haplogrupo viene de un linaje o de otro haplogrupo, que es lo mismo, anterior a ese, que se llama U6B. Y luego cada haplogrupo, aunque esto es menos importante ya, se va formando a lo largo del tiempo en base a unas mutaciones y cada mutación se va identificando con números. Lo dicho, sobre los linajes de Canarias, comenta que hubo una primera oleada que debió afectar a todas las islas, de modo que esto dejó un sustrato genético, como un pozo, por decirlo así, y que luego sobre ese sustrato se produjo una segunda oleada que ya no fue en todas las islas, que fue más asimétrica y entonces generó una distribución que no es homogénea, de modo que no quedaron todas las islas igual, por decirlo así, un reparto de haplogrupos pues un poco más diferenciado, ¿no? Y luego ya avanza diciendo en otro punto de la publicación que los resultados del análisis de estas muestras de ADN avalan un origen de los guanches en el norte de África, ¿bien? Y que esto queda avalado, que esto es así por la presencia de un haplogrupo en concreto que es el U6. Cuando dice la presencia del U6 que se refiere a que hay un haplogrupo U6 o sus descendientes, ¿no? Que ese haplogrupo está relacionado claramente con los bereberes y ya está. De ahí es donde viene todo, ¿comprenden? O sea, esta relación de un haplogrupo que hay en Canarias con el haplogrupo U6 que está vinculado a los bereberes es lo que hace que la gente tenga tanta certeza con nuestro origen bereber. Pues de este haplogrupo U6 derivan unos linajes y de estos linajes hay uno en la población canaria en concreto que es el U6B1A. Este linaje o este haplogrupo es muy llamativo, que todos los aficionados a este asunto lo conocen de sobra, los estudiosos por supuesto lo tienen ahí a fuego, y llama tanto la atención porque no se encuentra en África, solo está en Canarias. Es autóctono de Canarias, así como lo retamos, lo tajinaste, ya ven, una cosa auténtica de Canarias, total, no hay nada igual fuera. Bien, y esto lo hace muy interesante. Pues sabido esto, que es autóctono, el trabajo comenta que, como los haplogrupos, ya les dije, se puede averiguar la edad en la que se formaron, la cual esencia o la fecha en que se formó este haplogrupo. El trabajo la sitúa en torno a 3.600 años atrás. Es decir, estamos en el 2000, pues en el 1600 antes de la era común, bien, o de nuestra era. Y claro, si estamos hablando del 1600 antes de nuestra era y las teorías así un poco más tal dicen que los supuestos primeros pobladores canarios llegaron en el 600 antes de nuestra era, nos estamos yendo 1000 años antes. Es decir, cuando se supone que aquí no había gente. Entonces, claro, ahora viene lo más curioso.
porque claro, el trabajo dice que eso es anterior a la época de la colonización de las islas, y dice el trabajo que esto sugiere que ese linaje que es autóctono de Canarias se originó en África. Pero claro, si se originó en África y no está en África, esto me resulta a mí muy curioso. Imagino que a todo el mundo también, porque el trabajo está diciendo, miren ustedes, hay un haplogrupo en Canarias que es solo de ustedes. Ustedes tienen el U6B1A y en África no está, pero ustedes son bereberes. ¿Y el U6B1A qué pasó en África? Porque desapareció y lo dejan así. ¿Cómo es posible tener un haplogrupo autóctono canario que no existe en África, pero que se formó en África y que vino para acá? Se trajeron los grupos, los expulsados aquellos de las lenguas cortadas que nos decían los charlatanes de la iglesia. Digo yo creo que los echaron por eso, ¿no? Fue allí a Roma el cardenal y dijo, mire, tenemos una banda de revoltosos en África y todos tienen el haplogrupo U6B1A. Yo creo que mejor lo mandamos para Canarias, nos lo quitamos. Es un poco raro, ¿no? Estaban ahí en África, venga, gente, los del pueblo del U6B1A, venga, vámonos a Canarias de vacaciones, sí, venga, tal. Y para volver, yo qué sé, nos quedamos, ya veremos, tal. Y no volvieron, ¿no? Yo qué sé, ¿cómo pasó esto, no? A mí no les intriga porque parece muy sorprendente. Pero ¿a usted no les parece que decir que este haplogrupo que es autóctono de Canarias se formó en África y luego vino es complicar las cosas? ¿Se lo parece a ustedes o a mí nada más? No es más sencillo pensar y decir, señores, tenemos un haplogrupo autóctono que es canario. Eso podría decir que los canarios estaban aquí 2000 años antes de lo que se dice, porque si es del 1600 y el haplogrupo lleva un tiempo que se forme, ya no estoy diciendo 400 años antes, sería decir en el 2000 antes de nuestra era. Habría que decir por lo menos en el 3000 o el 4000. ¿Por qué nadie se ha atrevido a decir eso? Porque es lo más sensato, digo yo, ¿no? Esto que estoy diciendo yo no lo deberían proponer los genetistas, díganme ustedes. Estamos hablando del ADN, ¿no? ¿Por qué no se genera esta discusión? Porque hay tanto bombo con este asunto y no se dice. Así que ya ven, yo de partida con esto yo creo que ya se puede decir que vincular el origen guanche con los pueblos bereberes o amasí es una moda, un delirio y una obsesión. Porque no pase de ahí, ¿cómo se puede estar afirmando esto, dejando esto en el aire? ¿Cómo se puede decir, mira, son bereberes y tal? ¿Y lo del 6B1A qué pasa? ¿Cómo se puede decir que somos amasí y somos bereberes sin responder esta pregunta? Yo creo honestamente que no se puede defender la certeza de nuestro origen bereber así, tan vehementemente, tan intensamente, ver la gente tan entusiasmada. Señores, miren, que hay un haplogrupo que no se sabe dónde está, que tal. ¿Ustedes no creen que eso es para decir que no somos bereberes? Ah, no. No, es que están diciendo los genetistas que se puede obviar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Está ocurriendo o no? Lo que se está defendiendo es una hipótesis ciegamente. Que se está forzando todo sin que encaje de ninguna manera, diciendo, pues ya lo resolveremos, ¿no? Que aquí hay un hueco enorme. Entonces, al final, ¿cómo se está justificando en realidad, de verdad, que somos amasí? ¿En base a qué está la gente asegurando que somos amasí tan ciegamente? En base al ADN no. Y lo están haciendo porque están diciendo que los grabados rupestres canarios se parecen a los africanos. Y eso ya en el capítulo anterior lo vimos que no es seguro, pero están usando eso solamente porque con el ADN no se está corroborando. Es decir, se está usando pruebas genéticas para corroborar la teoría de que somos amasí, para corroborar que esos grabados que se parecen son de ambos sitios, pero en realidad, si te fijas, es al revés. Es la teoría de los grabados la que se está usando para corroborar una hipótesis sobre el ADN no resuelta. No lo están viendo, porque la teoría del ADN tiene un lago enorme, tiene un hueco enorme. ¿Y cómo se está corroborando eso? Pues se están usando dos hipótesis no resueltas. Se está usando la hipótesis de los grabados que no se sostiene y se está usando la hipótesis del ADN que no se sostiene para hablarlas entre sí, pero es que juntas tampoco se corroboran. No hay la suficiente correlación, no se avalan la una a la otra. Porque ninguna se mantiene por sí misma. Para tú avalar la de los grabados con el ADN tiene que estar resuelto y no lo está. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Lo están viendo o no lo están viendo? ¿De dónde viene tanta seguridad con el tema amasí? ¿No somos amasí? Sí, hay pistas y tal, pero es que no se ve, ¿no? El salto de haplogrupo U6B1A a Canarias que se está proponiendo, está clarísimo que deja sin resolver la teoría del origen genético. Entonces, antes de dedicarse a lucubrar sobre cómo y por qué llegaron en el siglo VI, antes de nuestra era, los bereberes, yo creo que mejor deberían empezar a resolver problemas genéticos, porque esto es un dilema de tres pares de narices. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, para ya quitarnos de la duda, ya que estamos, vamos a quitarnos de encima ese dilema genético, ¿vale? Y para ello vamos a buscar información sobre el haplogrupo U6B1A y su origen, vamos a empezar por ahí, y por ejemplo, vamos a ver varios detalles interesantes. El primero, el linaje
linaje U6b, que es el que dio lugar al U6b1 y este dio lugar al U6b1a, pues el U6b, dicen que puede tener una fecha de coalescencia entre el 8500 y el 24.000 antes de nuestra era. Esto según Wikipedia, ¿de acuerdo? Si leen otra fuente por ahí, se puede leer que los linajes U6b, U6c y U6d surgieron hace entre 13.000 y 10.000 años, es decir, entre el 8.000 y el 11.000 antes de nuestra era. Otro detalle, el linaje U6b además es muy raro, es poco frecuente en el norte de África. Tiene una distribución que dicen que es más bien parcheada y se puede encontrar también así un poco en la zona del norte de la península ibérica, si no estoy equivocado ahora. Y luego el linaje U6b1, que es el linaje del que procede U6b1a, solo se encuentra en Canarias y en la península y tiene una fecha de coalescencia situada en torno al 6000 antes de la era común. Bueno, para comprender un poquito más todavía el asunto, me fui al trabajo que se titula Análisis del ADN antiguo y del origen de los guanches, de Maca Meyer, también muy conocido. Y en este trabajo, al discutir si el grupo canario autóctono se originó en nuestras islas, dice que esta posibilidad tiene varias objeciones, es decir, como que se la ve que no, tampoco está por creerse que se formó aquí, ¿no? Entonces vamos a ver las objeciones que propuso y las discutimos sobre la marcha, las intentamos resolver sobre la marcha. La primera dice que la edad estimada del subgrupo U6b1, que solo está en Canarias y en la península, como acabo de decir, se formó, como acabo de decir también, en el 6000 antes de la era común, y dice que esto es anterior a la llegada de los primeros pobladores a las islas. Y de nuevo me pregunto yo cómo puede afirmar tal cosa, porque si teniendo una prueba genética de este calibre va a decir que es anterior al poblamiento de Canarias, más bien podría decir, mira, hay una posibilidad de que el poblamiento de Canarias haya ocurrido antes, que yo entiendo que porque lo dice, pero bueno, se plantea una posibilidad, ¿no? La segunda versión que pone es que esta teoría implicaría la necesidad de un importante trasiego, movimiento de personas a nivel interinsular, no como hoy con los ferries, pero tendría que haberse estado moviendo gente por todas las islas. ¿Por qué? Porque es un linaje que encontramos por todas las islas. Entonces dice como que no existen datos arqueológicos, antropológicos ni lingüísticos que corroboren este movimiento, esta movilidad, ¿no? Y a esto le podemos poner la objeción, primero, de que los datos arqueológicos más bien ya los tiene, o una parte, porque precisamente están manejando datos arqueológicos los genetistas, y aunque no tenga dataciones de carbono 14, que seguramente se refiere a eso, que te digan, pues mira, tiene una antigüedad de 6.000 años, 10.000 años, aunque no tenga esos datos, pues los genetistas tienen unos restos arqueológicos que son los que están analizando, y esos restos arqueológicos le están dando unos datos genéticos que están proponiendo, sugiriendo una antigüedad de la población aquí mucho anterior a la que se dice. Entonces ya es para decir, esto podría valer, ¿no? Creo yo no soy genetista, pero me da la sensación de que podrían mojarse un poquito más. Lo segundo que podemos decir a esta objeción es que los rastros lingüísticos a lo mejor no los está considerando bien, porque ahí están, hay grabados rupestres por todas las islas que se parecen, que nos vinculan a todos de una manera o de otra. No sé si es que no los quieren ver o los consideran de otra manera, pero yo creo que están ahí y eso es un análisis lingüístico yo creo que bastante adecuado. Y además aquí en esta serie ya se ha visto a grandes rasgos también que el idioma era el mismo en todas las islas, y además unos vínculos que yo creo que están bastante claros, que esto es bastante nuevo, quizás no se había fijado nadie antes, que también se ha propuesto en esta serie, que son los vínculos que tiene el lenguaje hablado guanche, no solo entre islas de unas a otras, sino con otras latitudes muy distantes, tanto físicamente como temporalmente. Así que rastros lingüísticos, si los quieren, ya los hay, y de sobra. La tercera objeción que pone a este asunto es que el ancestro más cercano al U6b1 es el U6b y que este se puede encontrar en África, aunque sea de manera un poco frecuente o esporádica como conté antes, ¿no? Pero no se encuentra en las Islas Canarias. Y esto también parece que es lo que definitivamente dice que no puede ser autóctono, es donde tiene que haber nacido en África. Y esta objeción la vamos a discutir un poquito más despacio. Lo primero, yo creo que siendo más bien un poco realistas o más, no sé si llaman objetivos o qué, yo creo que esta separación entre el linaje, entre el U6b y el U6b1 tampoco es que se pueda resolver así como así, diciendo es que el U6b1 y el U6b1a se tuvieron que formar en África porque también se podrían haber formado en Canarias. Estamos en la misma situación prácticamente en un lado que otro. Sí, yo entiendo que la oleada migratoria viene desde África, que la evolución viene desde allí, que las islas están separadas, pero bueno, vale, descartamos Canarias o lo descartan ellos, bien. Entonces, ¿qué nos queda? Estamos hablando de una separación física importante entre lo que es el U6b y el U6b1, que el U6b1 está también en la península, entonces estamos viendo una separación física desde África hacia Canarias y hacia la península ibérica, como un salto físico, como una barrera que separa esos dos puntos, ¿no? Esos dos linajes. Yo no creo que a nadie le convenza del todo pensar que se tuvo que originar en África y que luego pasó a esos dos puntos. Sea como sea, está claro que hay una separación ahí que hay que tener en cuenta y que habría que resolver, que es el enigma que hay que resolver. Sobre todo considerando el caso canario con su linaje autóctono U6b1a, pensar que a mí por lo menos, pensar que este se formó en África, que pasó a Canarias y que desapareció del continente me parece un poco una locura. Porque vamos,
pensar que hay un linaje entero que se fuma en el continente, como que no lo veo. Los linajes yo creo que se desarrollan, avanzan, se mueven, se diseminan, se reproducen, se establecen por ahí, van dejando rastros. A mí me sorprende que la otra alternativa no se plantee. La verdad es que me parece un poco chocante, porque lo más lógico es pensar que el U6B1A se generó en Canarias. Lo más probable para mí es que cuando desaparece un linaje, es que desaparezca el anterior, el U6B y el U6B1, no el U6B1A, que es el descendiente. Que esto fue lo que pasó, lo que tuvo que pasar. Eso es lo que estoy hablando. Si una bisabuela tiene un linaje U6B1 en Canarias y una nieta, una bisnieta, tienen el linaje U6B1A, lo lógico es que desaparezca el U6B o el U6B1 y no el U6B1A, que se muera la abuela y no los nietos. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Si van unos poquitos con el U6B a Canarias y allí surge el U6B1A, el que se va a morir es el U6B. Esto me parece que se cae de maduro. Entonces, lo que hay que mirar no es decir, es que había U6B en África y U6B1 y se murieron todos los nietos U6B1A, porque esto suena un disparate. No sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece disparatado. Lo lógico y evidente es pensar que el U6B estuvo en Canarias y murió, como le pasa a todo el mundo, como mueren las personas, porque son las personas las que los portan y nada más. El problema principal entonces es simplemente el tiempo, el de siempre. El problema principal va a ser entender cómo el U6B pudo sortear esa distancia entre África y Canarias. Y lo más lógico y más sencillo siempre es buscar la posibilidad de que ambos territorios estuviesen unidos de alguna manera. Habrá que buscar entonces datos en alguna rama de la ciencia que estos genetistas no han querido tener en cuenta para decir cómo pudo pasar la gente de África a Canarias. Y por supuesto habrá que mirar a la geología. El haplogrupo U6B, como dije antes, tiene una fecha de coalescencia asignada entre 8.500 y 24.000 años antes de nuestra era. Y este periodo, si lo buscan, verán que se solapa con la época establecida para el final de la última glaciación. Y por última glaciación se conoce el último periodo glacial ocurrido en la historia geológica de la Tierra. Esta glaciación empezó, dicen, hace 110.000 años y terminó alrededor del 9.700 antes de la era común. Ya lo ven, solapado con la coalescencia del U6B. El hielo ocupó grandes zonas del planeta, provocó una reducción muy importante, por lo que se cuenta, de la superficie del mar, y esto tuvo que provocar que hubiera más tierra a la vista, más tierra fuera del agua, más zonas secas. Y esto tuvo que acercar distancias en muchos lugares del planeta, tuvo que abrir nuevas rutas, tuvo que conectar pueblos. Vamos, con la glaciación la gente tuvo que moverse mucho más. Por supuesto, luego cuando acabó la glaciación, el hielo se derritió, las aguas empezaron a subir y las distancias aumentaron, aislando a más gente, aislando gente que antes no estaba aislada. Entonces yo creo que se debe pensar en la posibilidad real durante ese periodo de un acercamiento entre las Islas Canarias y la costa africana, de una reducción de las distancias que permitiese alcanzar Canarias desde África. De cualquier manera, se tuvo que poder navegar desde África a Canarias de un modo asequible, y añadanle a esto las variaciones que pudieron haber en cuanto a las condiciones de las aguas, las corrientes, la navegabilidad y todo lo que quieran, que pudo hacer más corto y llevadero el trayecto entre ambos sitios. Del mismo modo que pudo ocurrir entre África y Europa, o por el estrecho, por donde sea. Lo que decía, luego al terminar esa época glacial, pues se separaron. Y quizás hasta empeoraron las condiciones del clima, empeoraron las condiciones de vida en África y tal. Y esto hizo que el U6B pues también quedase más esporádico, más parcial. Así que, visto lo visto, vistas las dataciones, los cambios geológicos, las pruebas lingüísticas, yo creo que lo más lógico es pensar en un poblamiento en Canarias no solo hace 4.000 años, que es el 2000 antes de nuestra era, sino muy anterior, en el 10.000, el 14.000, échenle atrás lo que ustedes quieran. Y me parece, a mí por lo menos me parece más razonable. Creo que es la explicación más obvia ahora mismo al problema del U6B1A. ¿Qué estamos diciendo? Pues que nuestro pueblo ya estaba aquí en esos tiempos. Cuando llegaron los del haplogrupo U o del U6, los guanches ya estábamos aquí. Lo que se produjo fue una llegada posterior de linajes procedentes de la rama U, que nació en Oriente Próximo, donde ustedes quieran. Y que esa gente que llegó aquí con el U6, ya evolucionada en el U6, se incorporó a unos pobladores que ya estaban en nuestras islas desde tiempos remotos. Nuestra diversidad proviene de esos linajes ya desarrollados en esas épocas, que llegaron en esas épocas antiquísimas, y no de la venida de unos supuestos conquistadores que vinieron otro día, que mataron a todo el mundo, que eliminaron a no sé cuánto, que se mezclaron con los nuestros y tal, porque eso está clarísimo que es mentira. Yo no me lo creo, ni se lo debería creer nadie. Eso no sucedió nunca. Eso todos son cuentos para esclavos. Esto es lo que responde el problema del U6B1A. No se puede dejar ese problema sin resolver porque es absurdo.
Fíjense en esto, sobre esa variación nos muestra el proyecto este gráfico. A la izquierda pueden ver cómo era la composición genética de las muestras antiguas y a la derecha el de la población canaria moderna. Está por islas, ¿no? Y aquí ven cada color es un haplogrupo. Sobre todo destaca el U6B1A en las muestras antiguas, también se ven las muestras modernas y se ve una variabilidad genética que lo que nos está mostrando es cómo eran Canarias desde siempre. En realidad no ha cambiado. Lo que están viendo ahí con los haplogrupos U6, el U6B, no es que ese haplogrupo fuera el primero. Lo que está viendo ahí, si se fijan, las islas que va ocupando son las islas por las que logró avanzar cuando vinieron y donde ya estábamos. ¿Quiénes? Los de los haplogrupos H y probablemente los haplogrupos T, que son de Europa, básicamente de Europa. Y todos esos U que se ven ahí son personas que empezaron a llegar de África en una exploración y alcanzaron sobre todo hasta La Gomera. Si se dan cuenta, La Palma y el Hierro no están, pues ¿por qué? Porque simplemente les quedaban muy lejos, porque les resultaba lejísimo y el Hierro les resultó inalcanzable. Y por eso en el Hierro se ve tanto linaje H, aparte de que habría que ver las muestras, como siempre digo. El Hierro es simplemente la prueba de lo que había aquí desde el principio. Es la isla que resistió a toda la invasión simplemente por su situación y la que nos dice quién llegó primero. Es de lo que estamos hablando. Lo demás es una ola migratoria. El estrato, el segundo estrato del Gala Fregel, es en realidad el haplogrupo U. Los demás son los pueblos que ya estaban aquí. Los U vinieron de África y no trajeron su cultura bereber, ni amazigh, ni nada, porque cuando eso no se sabía nada de culturas bereberes ni nada de eso. Cuando lo que hicieron fue entrar y acomodarse en una cultura que ya estaba establecida y desarrollarse juntos. Y así, cuando luego se vieron aislados, se conformaron en un pueblo, en estas islas, que sobrevivió y nada más. No hay más historia, no tiene nada que ver con los amazigh, ni con los bereberes, ni sus costumbres, ni nada. En las tablas que muestra el trabajo, donde muestran los haplogrupos encontrados en cada yacimiento, se ve que habían haplogrupos H y HV y todo esto. Y bueno, las fechas de coalescencia de los H, por ejemplo, el HV se le tiene unos 30.000 años, que dice que estuvo moviéndose por Europa hace como unos 20-25.000 años, también en el pico de la edad de hielo. Hay un documento suplementario en el trabajo donde analiza los haplogrupos implicados y se explica que la coalescencia del haplogrupo H1, que está aquí también, está en torno a los 11.000 años, que es un linaje que también se asocia a expansiones humanas durante la época glacial. Y aunque los linajes canarios son desarrollados, un poquito más desarrollados, como el H1CF, esto no quita que el H1 también estuviese aquí, como el U6. Y además, el H1CF, que tanto se ve en Canarias, también es discutible, porque tiene una fecha de coalescencia en torno a 3.400 años, que también se va hacia atrás un poco con respecto a la fecha que se tiene atribuida a la llegada de los primeros pobladores. O sea, que estamos hablando de otros haplogrupos que casi que es autóctono también. Y lo están justificando todo de la misma manera. A mí me parece, es un caso muy parecido al del U6B1A, porque prácticamente está aquí nada más. Dicen que solo hay dos muestras más, una en Argelia y otra en Túnez, si no leí yo mal. También hay derivados de los H2, del T2. Aquí hay un gráfico donde se puede ver las edades de coalescencia de todos sus linajes y se ve que los H y los T son los primeros, que llegaron aquí primero, y luego está el U, que vino después. Como estaba diciendo, el U6B es más joven, vino y se incorporó después a unas islas que ya estaban habitadas. Total, que la historia, como están viendo, en realidad tuvo que ser al revés de lo que se cuenta. Se ve así, de un modo más sencillo. Sin lagunas, sin ese vacío tan grande que quieren dejar ahí. En el trabajo de Fregel se explica eso, que los haplogrupos estos europeos, H y T y no sé qué, que son motivos, vienen causados por el impacto que tuvieron las migraciones históricas y prehistóricas en el pueblo bereber, y que después fue el pueblo bereber el que los trajo, ¿entiendes? Están diciendo que no solo los bereberes trajeron los haplogrupos U, sino que con ellos vinieron toda esa mezcla. Lo que están contando ellos es una obsesión con que somos bereberes y que los bereberes trajeron todo. Creo que ella también dice en el trabajo que es un asunto complejo precisamente por eso, porque ellos mismos se están complicando una barbaridad. Porque si tú comparas la gráfica de la población indígena con la de la población moderna, estás viendo básicamente lo mismo, con algunos linajes un poco más desarrollados que pueden deberse a múltiples motivos. Lo que pasó en sitios como La Gomera está claro, o sea, en La Gomera hay una gran cantidad de U6B1A, porque se ve que allí llegaron mujeres con el U6B, el U6B1 o el U6B1A y se desarrollaron más que los del linaje H, simplemente eso. Mientras que en Tenerife y Gran Canaria había una gran población y aquí fue donde la gente se expandió más y creció más y los pueblos eran mayores. Fíjense, después de todo lo que acabo de contar, vamos a echarle un vistazo a más cosas del trabajo y verán. Hay un punto donde dice que intentaron atinar un poquito más el origen de los guanches y que para eso lo que hicieron fue comparar el ADN canario antiguo o indígena con el ADN canario moderno. Y además añadieron resultados de ADN de países de Europa, África del Norte, África del Sur y Oriente Próximo para ver cómo se asemejan unos a otros. Entonces, usando un análisis estadístico, obtuvieron unas gráficas que muestran afinidades entre todas las muestras, ¿no? Entonces, en esta gráfica se ve el resultado. Aquí tienen los
valores correspondientes a los indígenas, que son estos de aquí, los de color más o menos azul clarito y tal, y los de los canarios modernos, que son como en plan violeta, ¿no? Y en el cuadro A, donde se ve cómo las muestras de La Gomera, tanto la antigua como la moderna, y la del hierro indígena, se van mucho de las muestras, se van mucho de los demás, según lo que se llama outliers, ¿no? Que te estropean un poco la observación. Esto, quien conoce inferencia estadística le suena bastante. Entonces lo que se hace con estos valores, porque son muy diferenciados, suele ser que se quitan o se integran de alguna manera para que se vean mejor las diferencias entre los demás, porque al tener unos tan separados, los otros parece que están muy juntos, pero en realidad no lo están. Y estos se ven separados, ¿por qué? Porque el de La Gomera tiene mucho del U6B, 1A, y el del hierro tiene una variedad muy corta, tiene solamente el linaje H, y pues te distorsiona todo. Los demás tienen una gran variabilidad y se diferencian mucho. Entonces quitaron los outliers, estos, los valores que se iban un poco de madre, y los valores indígenas los integraron en uno solo, y quedó este resultado que ven aquí. Lo primero que se destaca con esta tabla, con esta imagen que se ve aquí, es la distancia que hay tan grande entre las muestras subsaharianas y euroasiáticas. Y luego en la posición intermedia quedan las muestras norteafricanas. El trabajo también deja claro que las muestras indígenas canarias quedan bien diferenciadas y que las muestras del norte de África quedan un pelín agrupadas con los canarios modernos de Tenerife y Gran Canaria solamente. Lo que se ve a simple vista en la gráfica es que las muestras antiguas o las muestras de indígenas canarios se quedan totalmente diferenciadas y encima muy agrupadas con las muestras modernas de canarios. O sea, esto es una barbaridad, porque estamos viendo aquí cómo nos separamos de todo el mundo, quedamos muy diferenciados y está ahí a la vista. No sé si a esto a alguien le parece importante o me lo parece a mí nada más, porque lo que estamos viendo es cómo nuestra población canaria se distingue completamente de las demás, y el trabajo para explicar esto lo que está diciendo es que se debe haber producido en el norte de África procesos de recomposición del ADN. Vamos, que insisten en que el rollo del U6B1A desapareció de África, por decirlo así rápido, ¿no? Yo no sé, a mí creo que ya estamos explicando lo que pasa. Mira, estamos viendo aquí que en realidad sí que nos diferenciamos. Lo que sí se ve un poco es que las muestras modernas de Tenerife y Gran Canaria están más cerca de los demás países, tanto de los africanos como de los europeos, y esto en el trabajo se justifica diciendo que aquí las islas capitalinas han recibido más inmigración europea, y esto puede traer también pues que se acerquen más a los restos de países, ¿no? Pero bueno, lo primero que se ve a simple vista y que se debería destacar sobre todo lo demás es esa semejanza que hay entre las muestras canarias indígenas y modernas, porque quedan separados clarísimamente de África y de todos lados, y la gente dice que venimos de África, pero es que estamos muy separados, y está dejando claro que no somos norteafricanos, y lo están viendo ahí. Si la gente que está en Canarias hubiese llegado el otro día, pues creo que esta afinidad tendría que ser muy bestia, como la que se ve entre los países africanos, Túnez, Libia, no sé qué, deberíamos estar un poco ahí, y no se ve. Se está viendo más afinidad entre los países africanos entre sí, y entre los países africanos y Europa, que entre ellos y nosotros. O sea, estamos viendo prácticamente un mapa geográfico, porque tú pones un mapa geográfico encima de aquí y te queda igual, te queda África, Europa encima y las Canarias separadas. O sea, ¿qué me están contando? De que tenemos que imaginarnos que esto no es así, porque el U6B1A se creó en África, tenemos que asumir que se creó en África y desapareció, y que nos separamos por eso, pero que si estuviese estaríamos más cerca. Pero mira, es que no está, es que ese haplogrupo no está en África, y esto es lo que está pasando, y tú me estás diciendo que tengo que suponer que esto hay como un hilito que lo une desde el pasado, y me están justificando esa distancia tan grande entre las islas y África, o esa falta de correlación que se llama, con un haplogrupo que no está y que nadie ha visto. Yo creo que lo que se está haciendo es forzar las cosas. Se tiene una idea, se tiene una obsesión y se están forzando las cosas. Y respecto a la proximidad de las islas capitalinas con Europa, que da esa explicación que dice que tiene que ser que incluye ya mucha inmigración europea y tal, ¿no? Pero a mí me queda la intriga, que hay que decirlo, que no lo he dicho, es de qué muestras modernas canarias se usaron, porque no lo tengo ni idea. Solo se dice que se usaron 18 muestras, pero no sé nada. Yo sé de dónde vienen los restos indígenas, de qué yacimientos, de su antigüedad, ¿no? Pero de las muestras modernas yo no tengo ni idea. Pero vamos, yo lo que estoy viendo ahí es lo que ya he venido contando. Están viendo la prueba de lo que vengo diciendo todo el rato, que aquí nosotros seguimos siendo los mismos que antes, que nuestro pueblo, el que estaba antes de los llegados de la cruz, es el mismo que está ahora. Lo están viendo en ese gráfico, y que no desaparecimos por batallitas, ni por muertes, ni por mezcla, ni por nada. Somos nosotros, somos los mismos de siempre. Es muy descarada la gráfica. Hay una afinidad entre las muestras antiguas y modernas que está ahí a la vista de todo el mundo, y yo estoy viendo ahí una correlación entre nuestros antepasados y nosotros que parece que no está. Es lo mismo de siempre, parece que no existimos, estamos ahí y nos están haciendo lo mismo de siempre, nos están tratando a los canarios como si no existiésemos. Entonces la solución a eso que están viendo ahí la da la resolución del dilema del U6B1A que yo estoy proponiendo. No es que los bereberes vengan mezclados y que hay una mezcla del siglo XV para acá y tal, igual. Es que ya estaba todo igual, es que no ha cambiado nada. Pues ahí tiene la ciencia, ya tiene resultados ahí, y lo que está haciendo la ciencia intento desilusionarles, pero creo que está demostrando más cosas que yo cuento.
Yo creo que lo que yo he venido explicando, el contexto que yo he venido dando, debería ser el que se asume como real. Si estamos hablando de que la genética se debe aplicar sobre un contexto, se debe interpretar sobre un contexto para poder interpretarla correctamente, creo que el contexto no los va a dejar dormir. Si ustedes van a decir que ahora se encaprichan en solamente averiguar cómo llegaron los bereberes aquí y empecinados en que sí, que son bereberes y que solamente hay que mirar cómo vinieron. ¿Y qué haces con el U6B1A? Ah, no, van a decir, vinieron en barco, en ese barco vino el U6B1A y luego el papelón que les deja a la gente. Si hablamos del U6B1A, que es del 1600 antes de la era común y estamos diciendo que llegó en el 600 antes de la era común, hay 1000 años de diferencia. Cuéntenme ustedes dónde fueron a parar 1000 años de U6B1A en África. ¿Lo están pensando? ¿Qué pasa? ¿Cómo se pierde un linaje así en África después de 1000 años? Esto es un follón tremendo. Yo creo que nos quedaríamos bastante peor asumiendo todo esto. Vamos. Entonces, con el enfoque que yo estoy proponiendo, creo que ya está resuelto todo. Que ustedes se lo quieran creer, pues es otra cosa. Es cuestión de asumir que los guanches estábamos aquí, o vete a saber por ahora, hace 20.000 años y ya está, o más. Que no tenemos nada que ver, como ya deben estar comprendiendo, que estábamos aquí mucho antes que los bereberes, que fueron un pueblo llegado sobre una colonia ya establecida y que esta solución a este dilema además soluciona muchos otros en los que ya los que entienden estos temas estarán pensando y de los que iré hablando en los próximos capítulos. Va a ser alucinante, ya se los digo, porque se resuelven muchas cosas. Así que si alguien del norte de África, donde sea, les vuelve a decir, mira, es que los canarios son, los guanches son bereberes, ustedes son amasí, tal, ya le pueden decir claramente que no, que cuando los bereberes iban, nosotros ya veníamos, ¿entiendes? Así de sencillo. Para terminar, les voy a dejar otro apunte sobre lo que comenta el estudio, que aunque ya está más o menos comentado, me gustaría insistir un poco, y es que el origen norteafricano del pueblo guanche viene evidenciado por inscripciones de los alfabetos líbico-bereber y líbico-canario, para que vean que está tomando por certeza lo que explicamos en el capítulo anterior, que es un contexto que está usando para explicar todos los resultados genéticos, y es un contexto que ya creo que hemos visto que no se sostiene. Se están poniendo a afirmar que los grabados rupestres son líbico-bereberes y todo líbico-canario y tal, y que los menciona como evidencias, y yo creo que eso no son evidencias. A mí me parece mucho arriesgar, me parece demasiado, es igual que lo que contaron, prácticamente lo mismo decir que las batallitas y todo lo demás. Para terminar un poco más, insistir en que habla de las mezclas, que ofrece ahí unos porcentajes de pervivencia de la población indígena sobre la actual y tal, pero yo creo que esto no desacredita ni mucho menos lo que estoy diciendo, que ya se está viendo en la gráfica que somos los mismos, que se está viendo claramente, se está viendo en la solución del U6B1A, y además hay dos puntos en los que me gustaría insistir. Primero, en las evidencias lingüísticas ya vistas en esta serie de capítulos, que confirma sin duda lo que es la pervivencia de un pueblo hasta nuestros días, desde antes de la llegada de los invasores, sin ningún género de duda, que eso cualquiera lo puede comprobar, que está ahí, que somos nosotros con total seguridad, que somos los mismos que estaban, y que el pueblo que había antes de la invasión pervivió igual que siempre hasta ahora, que toda la historia es mentira, que solo son trolas esclavistas. Asúmanlo de una vez, porque aquí no pasó nada. Simplemente nos usaron como esclavos y se inventaron el mundo que les convenía a ellos. Y ya empezarán, viendo lo que vimos hoy, empezarán a entender por qué. Tiene unas implicaciones enormes todo esto. Así que toda esa mezcla de la que hablan y tal, ya venía de atrás. Nosotros somos los que éramos. El segundo punto que les quería comentar es que insistirles en el desconocimiento de la muestra actual de Canarias que se usó, que se dice que se usaron 18 muestras canarias actuales, pero que no se dice nada de eso, no se explica quiénes son, y me parece muy importante, porque si aquí se están usando las muestras para decir que estamos mezclados con los antepasados y tal, puede haber un problema grave de sincronismo, porque si la historia oficial es mentira, como ya se ha visto, que nosotros no desaparecimos, no nos mezclamos y tal, y tú estás usando unas muestras de ADN actuales de hoy en día, se puede estar dando un problema de sincronismo que en realidad dé la razón a los cuentos de los invasores, porque si tú hoy llegas y coges una muestra, fulanito, yo qué sé, te a analizar al español que llegó también en los años 80, ¿entiendes? Creo que eso es incorrecto, creo que hay que discriminar un poco en este caso las muestras intencionadamente, habría que crear yo qué sé, muestras estratificadas o lo que sea, de modo que se analice la población realmente como debe ser, que es a nuestros abuelos, por ejemplo, a nuestros bisabuelos, incluso sumando restos si hace falta, yo qué sé, gente que se sepa con certeza que son canarios originales y no pueblos de estos que vienen hace poco y que vienen aquí por lo típico, ¿no? Ya saben, de los que te dicen que son más canarios que los canarios y cosas así. Porque dime tú que si coges una muestra de 18 canarios y uno de esos es alemán o es descendiente de alemanes o de británicos o de belgas, de estos que están por aquí arrasando con todo, pues mira tú, decir que somos ya resultado de una mezcla les va a salir seguro. Pero esa mezcla, ¿cuándo empezó? Pues ayer. No es la mezcla de la que estaba pensando todo el mundo. Entonces habría que hacer una discriminación bien clara. No se puede tratar al tuntún con lo que hay hoy, porque lo que están haciendo es fabricando o contribuyendo a fabricar una realidad que no es de la que estamos hablando. Estás analizando una realidad que no es la que está pensando todo el mundo.
Pero no es la mezcla esa con los invasores, no es la mezcla que se produjo después de matar a guanches en ningún sitio, no es la mezcla que se produjo después de batallas ni nada de eso. Es una mezcla que viene ahora de un modo que muchos llaman legal, pero que es totalmente alegal. Y todo ello pues contando también con que los restos arqueológicos de los antiguos canarios sean suficientes, que sean adecuados y tal. Vamos a suponer que la mayoría lo son, porque ya sabemos lo que dije al principio, lo que son escasos y que pues, es está un poco limitado todo, ¿no? Y para terminar ya como guinda, relacionado con esto que les estoy diciendo de las mentiras de los invasores, de cómo lo pudren todo, cómo destrozan todo, incluido la ciencia y tal, hay una frase en el trabajo que relacionada con todo esto que me gustaría decir, que dice: cabe mencionar también que algunos sitios arqueológicos de Tenerife, como Cascajo y Portillo, son del periodo posterior a la conquista, pero están asociados a los llamados alzados, gente indígena que se rebeló contra los colonos europeos y se retiró a las montañas alejándose del contacto con los europeos. ¿De qué alzados me están hablando? Excombatientes de banda de Bencomo, supervivientes de la batalla de Acentejo, hijos de esos que mataron en las batallas, ¿me comprenden? Nada, lo dejo aquí, solo me queda, pues como siempre, felicitar a la gente que hace este tipo de proyectos, que están muy bien, son muy interesantes, se los recomiendo por supuesto a todo el mundo. Felicitarnos a nosotros mismos por tener material de este con el que contar y con el que conocernos un poco mejor. Recomendarles que le echen un vistazo, por supuesto, que es cultura general. Espero que les haya rendido, que les haya gustado, que les haya interesado y no se pierdan lo que viene, porque ya después de esto creo que ya se pueden hacer una idea de todo lo que se puede deducir y más cosas que no se hacen una idea. Vamos a conocer el origen guanche como es en realidad y no le va a defraudar a nadie. Así que de verdad que no se lo pierdan porque no va a dejar a nadie indiferente. Bueno, nos vemos, ¿vale?